violencias, gracias, en las relaciones interpersonales. Y este es el tercer Ateneo que nos convoca sobre la temática. Esta vez tenemos el gran honor de tener con nosotros a la doctora María Emilia Cecín, que va a presentarnos el trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Saben ustedes que esta oficina cumple 15 años de trabajo, así que es una inmensa alegría y un honor tener hoy con nosotros a la doctora Cecín. Muchísimas gracias, María Emilia, por acompañarnos. Antes de comenzar, quería hacer algunos avisitos parroquiales, como quien dice. En primer lugar, agradecer al equipo de la maestría. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Caruso, que es director de la carrera, la magíster Marilyn Lozano, que es coordinadora, y Marcela Bravo, que es la profesora encargada de corte. También está Florencia Festa, que es secretaria de la carrera, así que pueden dirigirse a cualquiera de ellos en caso de que tengan alguna consulta o algún inconveniente, tanto en el Ateneo de hoy como para tener información sobre Ateneos anteriores o sobre la carrera misma. Hoy les vamos a pedir a todos ustedes, por ser el último Ateneo de este año 2023, si fueran tan amables de acompañarnos completando una breve encuesta sobre justamente sus intereses en materia de formación en temas de violencia, que nos va a servir de mucho para ordenar nuestro trabajo y para poder continuar avanzando a futuro. Así que les vamos a compartir este, esta encuesta a través del chat. No es necesario que lo completen ahora. Si les pedimos que tal vez guarden el link para completarlos, les va a llevar solo 2 minutitos. Y por último, después lo vamos a recordar nuevamente, invitarlos también a la reunión que tenemos prevista para el próximo 11 de diciembre, que es una reunión informativa sobre la maestría en prevención y abordaje de violencias en las relaciones interpersonales, que va a iniciar en mayo del año próximo. Así que todos aquellos interesados en conocer un poquito más sobre esta propuesta académica, los invitamos al día 11, allí escaneando el QR o a través del link que está al pie de esta imagen, pueden ustedes inscribirse en este encuentro. Bien, creo que no tengo mucho más para contarles en esta instancia. Marilyn, si te parece, antes de darle lugar a la doctora Cecín, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Lore. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias por estar. Antes que nada, quería aclarar que por una cuestión de la cantidad de inscriptos que tenemos, ¿sí? Vamos a tener los micrófonos muteados, con lo cual cualquier consulta que ustedes quieran realizar, un poco lo había adelantado Lorena, lo hacen a través del chat, ¿sí? Y Marcela y yo vamos a poder estar ahí recibiendo las consultas para transmitírselos al final a la doctora, ¿sí? Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Doy la bienvenida con una gran alegría a la doctora María Emilia Cecín. Ella es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica. Desde la coordinación de la maestría y de la especialidad, le deseamos, le damos la bienvenida y bueno, para mí es un honor en lo particular tenerla acá y compartir este espacio lleno de aprendizaje. María Emilia, si te parece, te doy la palabra, Sí, cuando quieras, te escuchamos. cómo no. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos los inscriptos y sobre todo desde la dirección de la maestría, permitirme desde el OBD mostrarles el servicio que brindamos desde la oficina, entendiendo que entre el público hay colegas y profesionales de otras disciplinas que también trabajan en la oficina y que juntos hacemos un trabajo interdisciplinario para darle un abordaje integral a la problemática de la violencia doméstica. Si están de acuerdo, yo les voy a contar cómo funciona la oficina, cuál es su origen, cuáles fueron sus objetivos al momento de la creación, y sobre todo teniendo en cuenta de que probablemente
todas y todos ustedes son profesionales que en algún momento tienen o intervienen en situaciones como las que nosotros tratamos acá en la oficina. Está bueno que conozcan el funcionamiento porque, como siempre decimos, no solo es responsable, sino es necesario hacer derivaciones específicas para, sobre todo, no revictimizar a las personas que atraviesan este tipo de situación y que muchas veces eh, tienen que hacer todo un camino, un peregrinaje hasta dar probablemente con la institución en la que puede dar intervención en su caso. Así que les agradezco nuevamente esta oportunidad de contarles el funcionamiento de la oficina. Bueno, como el nombre lo dice, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación trata e interviene en situaciones en las que las personas afectadas la persona denunciada, entre la persona afectada, perdón, y la persona denunciada, exista un vínculo, vamos a decir familiar, pero es mucho más amplio que el familiar, ¿no? Entendiendo que es la familia ampliada o todo el concepto más amplio de familia, o vamos a decir vínculo que derive de una situación de familia. La oficina trabaja las 24 horas, todos los días del año, y como les decía al comienzo de la presentación, depende del máximo tribunal del país. Formalmente la oficina se crea en el año 2004 por iniciativa de un grupo de juezas y jueces integrantes de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, en las que a partir de una investigación que se hizo, se advirtió que tanto en el fuero de familia o en el fuero civil con competencia en familia como en el fuero penal existía un subregistro de los casos de violencia familiar. Esto quiere decir que esas denuncias o vamos a decir en el ámbito penal, sobre todo de situaciones de posibles comisiones de delito que se daban en el marco de una familia, tramitaban como delitos independientes sin tener una mirada sobre el contexto en el que estos delitos se producían, ¿no? Digo, no es lo mismo una lesión producida por una pareja, por un novio, por un padre, por una madre, que una lesión probablemente hecha por un vecino en una situación de calle, en una pelea callejera, en riña o lo que sea. Lo mismo con los delitos de amenazas y demás. Advertido este subregistro que existía en los juzgados, se presentó la investigación ante la Corte, y a partir de eso, y por disposición en ese momento del doctor Enrique Petracchi, que era ministro de la Corte en ese momento, se pensó este modelo de oficina tal como hoy funciona. Así que bueno, esto año 2004. La creación de la oficina se da en ese momento, pero recién en el año 2006 se empieza a pensar en la estructura, en los protocolos que iba a tener la oficina al momento de la atención de los casos, y recién el 15 de septiembre del año 2008 se pone en funcionamiento. Desde entonces hasta ahora la oficina permaneció abierta, como les decía, las 24 horas todos los días del año. Ustedes dirán por qué una oficina de atención al público y con estas características pertenece al ámbito de la Corte, teniendo en cuenta que es el máximo tribunal y con funciones jurisdiccionales tan específicas, por otro lado, ¿no? Que para los que son abogados y abogadas entenderán que están delimitadas en la Constitución Nacional. Sin embargo, esto da cuenta de la preocupación que en ese momento la Corte tuvo sobre esta problemática en atender y aspirar por lo pronto a resolver todos los problemas de violencia doméstica y de género que sabemos que tan poca respuesta en general solía tener por parte del Estado. Así que esta decisión de la Corte de asumir esta oficina en su ámbito y no delegarla
al fuero de familia o al fuero civil, como alguna vez se pensó, o mismo se hizo sugerencias, o al ámbito penal también exclusivamente, permite que se tenga una mirada general de la situación y que se pueda determinar que justamente es un problema que atraviesa todas las especialidades, que no solamente es una situación familiar exclusivamente o en la que la justicia de familia tenga que intervenir. Bueno, finalmente en el año 2008 se pone en funcionamiento y una de las principales premisas para la creación de la oficina fue que todo su personal fuera o fueran profesionales de las áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y la medicina. Es una oficina interdisciplinaria, entendemos que para dar un abordaje responsable, eficiente para este tipo de casos necesitamos de la mirada de todos estos especialistas y de estas especialidades. Desde entonces, la oficina está integrada por todas estas áreas, como les decía, que en manera conjunta y en simultánea reciben a la persona. Se confecciona, ahora les voy a contar un poquito más desagregado bien cómo es el procedimiento dentro de la oficina, pero de manera simultánea se escucha a la persona y se elaboran los instrumentos internos pertinentes que después se ponen en conocimiento de la magistratura. Para seguir con los objetivos de la creación de la oficina, más allá de este objetivo principal que les contaba, que no es menor, también la Corte quiso garantizar de manera eficiente un acceso inmediato a todas las personas afectadas por estas situaciones y sobre todo también concentrar la labor jurisdiccional y de alguna forma minimizar los efectos que la dispersión judicial justamente o jurisdiccional muchas veces causa en estos temas, ¿no? Esto que yo les decía antes, en otro momento de la historia, a lo mejor la persona tenía que ir al juzgado de familia, pero no estaban contempladas estas situaciones que yo les decía más de tipo penal. Entonces, para iniciar una denuncia penal, debía iniciar un nuevo trámite, probablemente dirigirse a otro lado, tener patrocinios diferentes y demás. De esta manera, concentrado todo en una única oficina, no solo le garantizamos a la persona este acceso inmediato y eficaz, sino también que le permitimos a los jueces, o en realidad les damos como un servicio principal para la magistratura, el poder tener un informe interdisciplinario de manera inmediata para el dictado de medidas cautelares. Ese es nuestro otro principal objetivo, les diría, que por supuesto impacta inmediatamente en beneficio de la persona afectada, sabiendo que un juez de manera inmediata le va a poder dictar una medida de protección, probablemente. Bueno, les cuento ahora más o menos cómo es el procedimiento interno. La persona se acerca a la oficina, puede ser de manera espontánea o derivada por cualquier otro organismo a la que la persona haya acudido, por supuesto. En general, la mayoría de las situaciones vienen derivadas de las comisarías o centros de salud, y después otro tanto por el boca en boca o referencias de otras personas. Tenemos una primera instancia que es la instancia del ingreso, donde personal de la oficina calificado en una entrevista muy breve y semidirigida le pregunta a la persona las razones por las que se acerca a nosotros, y en ese momento se determina si es un caso para que tramite a través de la oficina o se necesita de otra derivación a algún otro organismo especializado. Esto también es parte de las funciones que tenemos desde la oficina, que es el brindarle a todas las personas que se acerquen una orientación responsable y específica de dónde tiene que ir. Nos aseguramos de darle los recursos según correspondan por su domicilio, por la situación que plantea y demás.
En el supuesto de que el caso sea para darle trámite dentro del OBD, se le hace una pequeña planilla de ingreso donde se consignan, por supuesto, los principales datos personales de la persona, los datos de la persona denunciada, un breve relato de cuál es la situación que viene a referir, de manera de siempre tengan en cuenta que nuestro principio rector dentro de la oficina es la no revictimización. Entonces, para que después, como la persona ya va a tener oportunidad de contar esto de manera más detallada y ya con preguntas dirigidas y demás, tratamos de no tener de evitarle a esta persona que cuente lo menos posible en cada momento o en el momento adecuado que cuente con mayor detalle. Entonces es una entrevista muy cortita, semidirigida, como les decíamos, y ya una vez determinado el ingreso del caso, pasa a lo que es la entrevista con los equipos interdisciplinarios. Un poquito para que puedan dimensionar la importancia de la herramienta o del instrumento en realidad que se genera en el OBD. Antes de la creación de la oficina, los jueces y las juezas podían derivar esto mismo que hoy hacemos desde el OBD, pero en realidad en lo que bueno, sigue existiendo, por supuesto, el cuerpo interdisciplinario dependiente del Ministerio de Justicia, se les podía pedir a ellos este informe de interacción familiar, podía demorarse entre 3 y 6 meses en la elaboración de ese informe. A ver, con todos los riesgos que eso conlleva, quienes trabajamos en esta problemática sabemos que 3 meses es mucho, 6 meses es una vida probablemente para una persona afectada por estas situaciones. Quienes sabemos las características de las personas afectadas por situaciones de violencia familiar o de género, sabemos que en 6 meses pueden pasar muchas cosas. Entre esas muchas cosas que pasaban, lamentablemente, muchas veces había desenlaces fatales hasta que el juez efectivamente se pusiera o contara con ese instrumento para poder adoptar una decisión o para poder adoptar las medidas cautelares que hoy se dictan de manera inmediata. Es cierto que junto con la creación y el funcionamiento del OBD, el marco normativo también fue acompañando todo este proceso. Se dicta, hasta ese momento teníamos solo la ley 24.417 de protección familiar, después se dicta la 26.485 ya con mayores facultades para que la magistratura pueda adoptar medidas de manera más inmediata, a su vez legitimando a cualquier funcionario judicial que se ponga en conocimiento de este tipo de situaciones que pudiera adoptar medidas, bueno, todo lo que la 26.485 trajo. Más allá, por supuesto, de que ya existían instrumentos internacionales y a los que el Estado argentino se había comprometido y había adherido para su cumplimiento, es cierto que en la práctica eso no pasaba. Así que la creación de la oficina viene a traer esta tranquilidad, vamos a decirlo, no tanto para la persona afectada, sino también para que los jueces puedan adoptar una medida ya sobre la base de un informe de profesionales. Bueno, pasada la instancia de la entrevista, ya todos los profesionales de las áreas que les comentaba, que integran el equipo de atención, sobre instrumentos ya elaborados, con fichas, nosotros internamente llamamos fichas de indicadores de riesgo, ficha de la persona afectada, ficha de la persona denunciada, en la que nosotros, a ver, tenemos 89 indicadores, son los que se completan para determinar la situación en la que en los que la persona está atravesando. Esos indicadores fueron especialmente seleccionados, se agruparon de distintas formas, están todos sistematizados en un sistema de gestión interno que tenemos acá en la OBD y que por supuesto sirven de guía para que los profesionales puedan terminar bueno, definiendo cuál es la situación de riesgo en la que esa persona está. Ahora les voy a contar después un poquito más de detalles cómo funciona nuestro sistema de gestión.
Pero bueno, en esta entrevista, que también es semidirigida, se le va haciendo a la persona distintas preguntas. En general, los abogados suelen ser, o las abogadas, quienes lleven adelante la conducción de esta entrevista. Y junto, a ver, para que, bueno, pues, probablemente también, por supuesto, las otras disciplinas coordinan las entrevistas y demás, pero la idea principal de esta entrevista es que en un único, en lo posible, ¿no? Por supuesto, en un único relato que la persona haga, podamos recolectar la mayor información posible, pero que sobre todo cumpla con las necesidades que cada uno de los fueros a los que nosotros después le vamos a dar intervención, eh, que tengan la información que a ellos les interesan. A ver, se los voy a contar en forma de anécdota. A los, a los comienzos de la oficina nos pasaba que nosotros hacíamos esta misma acta y la poníamos en conocimiento del juez de familia y del juez penal. Y muchas veces nos pasaba que el juez civil nos decía, bueno, pero acá hay un montón de detalles vinculados a comisión de delitos que a nosotros no nos importan. Nosotros estamos más enfocados en cuestiones de interacción familiar, en otro tipo en la composición de esa familia y demás. Y al juez penal sí le importaba todo ese detalle y toda esa descripción que se hacía de la situación, y tal vez le sacaba importancia a todas estas cuestiones que el juez de familia decía que eran las que les interesa. Entonces, en un trabajo conjunto, con representantes de los dos fueros, trabajamos sobre un modelo único en el que cumpla con estas expectativas o necesidades que les decía de cada uno de los jueces para que puedan adoptar una decisión en un único acto. Entonces ya tenemos las preguntas más o menos preestablecidas. Se entrevista a la persona, y luego de la entrevista el equipo en pleno elabora lo que internamente denominamos informe de riesgo. El informe de riesgo, por supuesto, es una inferencia profesional que hacen estos profesionales sobre la situación que la persona refirió, pero basados en estos indicadores que yo les contaba anteriormente. ¿Qué es eso? Es otro de los objetivos de la oficina, ¿no? La unificación del registro de datos, la unificación de criterios, que después, por supuesto, nos van a permitir la elaboración de estadísticas, la sistematización de datos, cosa que sabemos que lamentablemente en Argentina todavía no tenemos eh, muy arraigada la cultura del dato y de la estadística. Todavía nos cuesta la sistematización de todo este tipo de situaciones, y en ese sentido la OBD me animo a decir que es un ejemplo de eso, porque después les voy a mostrar, cuando pueda les voy a compartir pantalla, y hice como un resumen de los principales trabajos que presentamos este año, y van a ver cómo agrupamos los datos, el nivel de detalle que tenemos de las situaciones. Entonces, sobre el trabajo o la inferencia que hacen los profesionales tanto del relato como del análisis que hacen de los indicadores, se infiere un riesgo en el que se da cuenta y se detalla, se fundamenta en este informe. Nosotros internamente tenemos algo que denominamos riesgo automático. Eso quiere decir que tenemos una ficha en la que se va completando, los indicadores tienen un valor asignado que los profesionales van determinando en ese momento, arroja un resultado final, y ese resultado está asociado a un riesgo específico. Por supuesto que ese riesgo es un riesgo secundario, porque supongamos que el riesgo automático determina una situación como de riesgo medio, sin embargo los profesionales que entrevistaron a esa persona determinan que el riesgo es mayor, que no es medio, sino que es alto, por distintas otras razones. Por supuesto que el riesgo que prevalece es el riesgo que infirieron los profesionales, pero el riesgo automático lo que nos permite de alguna forma es validar esos indicadores.
En la mayoría de los casos, lo que nosotros venimos advirtiendo y analizando es que ese riesgo automático coincide con el, que con el riesgo que los profesionales resolvieron. Entonces, eso eventualmente lo que nos permite es hacer ajustes en el sistema. Hace más o menos en el año 2017, a través del Sistema de Naciones Unidas, por un convenio que tenía con la Corte, hicimos la validación de todos estos indicadores de riesgo. Cosa inédita también, porque son pocas las instituciones que hicieron estas validaciones externas, sobre todo con un organismo como el de Naciones Unidas. En ese momento fue a través del equipo de ELA, del equipo latinoamericano de género, que en un trabajo interno y en una supervisión que hicieron sobre toda la oficina, se validaron los indicadores. Lo bueno de esa validación en ese momento es que las sugerencias fueron mínimas, lo que, bueno, nos enorgullece saber que la decisión de haber agrupado, de haber seleccionado determinados indicadores fue la correcta. Bueno, elaborado este instrumento que va a estar conformado por un acta donde va a estar pormenorizado todo este detalle y todo el relato que la persona vino a hacer, se va también a integrar junto con este informe de riesgo, y en el caso de que la persona refiera lesiones y que autorice ser examinada por el servicio médico de la oficina, en ese mismo acto se constatan las lesiones. Eso también es algo novedoso, porque en general las instituciones hacen las derivaciones para la constatación de lesiones a centros de salud públicos o, en el caso de la policía, a los médicos legistas, que lamentablemente hoy tienen un plantel bastante acotado, entonces a veces suele demorar todo el resto del trámite a la espera de la constatación de las lesiones. Acá en un mismo acto la persona se va también con la constatación hecha. Y por otro lado, es un elemento más que va a tener la magistratura para la adopción de medidas. Ustedes me preguntaban, me decían al principio, perdonen si fue antes de que comenzáramos el Zoom, bueno, que les contara un poco más acerca de cómo es la interacción con otros organismos ajenos al Poder Judicial. Desde el comienzo o desde el año 2004, apenas empezó a pensar el proyecto, ya también se empezó a pensar de qué manera estratégica, sobre todo, nos podíamos vincular con el resto de los organismos. No les voy a mentir, pero el hecho de que la oficina pertenezca a la Corte allana muchos caminos, que esa también era un poco el sentido de que esté en ese ámbito, ¿no? La oficina, justamente el jerarquizar la problemática, el entender que es una problemática que el máximo tribunal asumió y por lo tanto, ¿no?, la importancia que bueno, en ese momento la coordinación era de la presidencia de la Corte, después se delegó en la vicepresidencia del tribunal por cuestiones operativas más que nada. Y el valor simbólico, ¿no? No es lo mismo ir a sentarse con otro organismo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación a probablemente algún otro tribunal. Lo jerarquiza, pero no es que jerarquiza la oficina, jerarquiza la temática, que eso es lo que a nosotras o a la Corte, el tribunal le importa. Entonces, desde los comienzos de la oficina empezamos a entablar comunicación con todos los superiores y cortes provinciales del país. Con todos ellos se firmaron convenios de colaboración. Siempre la intención principal fue que estas estructuras se pudieran crear en todas las provincias. Lamentablemente, y en la mayoría de los casos, por cuestiones presupuestarias, esto no fue posible, pero si bien no se replicó esta misma estructura, muchas de ellas, o esto en realidad permitió que se generaran estructuras más chicas, por ejemplo, lo que después vino a ser la Oficina de la Mujer,
comisiones dentro de los superiores tribunales o cortes que le dieran seguimiento u observatorios de sentencias que miraran cuáles eran las sentencias que se dictaban en cada una de las provincias para poder trabajar sobre cuestiones puntuales o sobre el diseño de alguna política pública local y demás. Pero sí logramos, o sí se consiguió que en al menos 5 provincias haya hoy funcionando OBDs. Hoy funcionan en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en La Pampa y en Santa Cruz. Y a su vez, cada una de esas provincias descentralizaron la oficina en toda la jurisdicción de su territorio. Tucumán tiene toda la provincia cubierta con oficinas de violencia doméstica, lo mismo Santa Cruz, Santiago del Estero. Santa Cruz tienen 2 localidades, en Río Gallegos y en Caleta Olivia, y después La Pampa tiene en Santa Rosa y próximamente está por abrir en otra jurisdicción. Eso por un lado, eso fue los convenios que establecimos con las provincias. Y después empezó a conveniar con todo el resto de los órganos administrativos y ejecutivos que existen en el ámbito de la ciudad. A ver, un dato que a lo mejor no especifiqué al principio es que el alcance o la jurisdicción de la oficina es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes sabrán, nosotros la jurisdicción nacional tiene jurisdicción local en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo la oficina. Entonces, esto quiere decir que vamos a estar habilitadas para intervenir en situaciones o en casos que se den en el ámbito de la ciudad, o que haya entre el hecho y la ciudad algún tipo de vínculo. Esto quiere decir que no se le va a exigir a la persona que viva en el ámbito de la ciudad, pero si tiene alguna actividad, ejerce, no sé, trabaja en el ámbito de la ciudad, o sus hijos, hijas vienen a colegios que estén en esta jurisdicción, o la situación, no hay ningún domicilio en la ciudad, pero la situación, el hecho se cometió en este ámbito, la oficina va a estar habilitada para intervenir. De todas maneras, hay muchas situaciones que de acuerdo a la gravedad del caso que la persona refiere y que no se da con el cumplimiento del requisito de la jurisdicción o de la competencia, de todas maneras intervenimos y le damos derivación al organismo que corresponda de acuerdo a su territorio. Por supuesto que no va a tener el mismo carácter de denuncia, pero sí lo ponemos en conocimiento para que ya alguien de su jurisdicción pueda eventualmente o decida intervenir. Entonces, bueno, les contaba, los primeros convenios fueron con todos los superiores tribunales y las cortes, después con todo el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires, con el Poder Ejecutivo, en ese momento con la jefatura de gobierno que estaba en ese momento, con los ministerios todos, con el sistema de Naciones Unidas, que nos permitió a través de ellos tercerizar este tipo de actividades que yo les contaba. En su momento tuvimos supervisiones externas para los profesionales que trabajan en el OBD, la validación de los indicadores a través de un equipo especializado externo, relevamientos internos que se hicieron en la oficina en cuanto a sugerencias del funcionamiento, trabajar sobre sistemas informáticos específicos, distintas actividades, traer personas expertas de afuera para que den capacitaciones al personal. Y después, bueno, también convenios nacionales, por supuesto, con el gobierno nacional para poder hacer derivaciones directas para el trámite eventualmente de subsidios, de tratamientos o lo necesario para ese caso.
y sí, sobre todo con el compromiso por parte de nosotros, desde las autoridades del OBD, mantener permanentemente este diálogo activo para que justamente, bueno, seguir sosteniendo el compromiso de todos los organismos. Es así que año a año renovamos o mantenemos reuniones, como les decía, sobre todo en el ámbito judicial es muy fácil porque esto es muy estable en general. Las personas siempre somos las mismas, pero en ámbitos ejecutivos o administrativos el recambio a veces se da mucho más rápido. Entonces, para no perder ese vínculo inmediato, es que permanentemente estamos con un trabajo de interacción permanente, renovando convenios, ampliando protocolos, desarrollando en conjunto políticas públicas que nos permitan seguir garantizando el servicio. Así que en cuanto a la interacción con el resto, les diría que eso es lo principal. Eso lo que permite es que nosotros a la persona podamos hacerle todas las derivaciones en un mismo momento, ¿no? Acá la persona se va dentro de lo posible le diría, con casi todo resuelto. Le damos la derivación al patrocinio jurídico gratuito que corresponda, a la Dirección General de la Mujer, para que desde su especialidad pueda acompañar a la mujer bueno, en lo que necesite. A lo mejor me escuchan decir mujer, si hago la aclaración que la oficina recepciona denuncias tanto de varones como mujeres. Lo que pasa es que las estadísticas muestran que el 78% de las personas afectadas son mujeres. Entonces, siempre nos referimos en función de la mayoría, pero recepcionamos denuncias tanto de varones como de mujeres. Así que bueno, en ese sentido, nos aseguramos de sostener ese vínculo para que justamente esa derivación que después hacemos sea efectiva. Entonces, permanentemente relevamos los servicios que existen, si cambian o no de funciones, hacemos derivaciones por escrito, eso también es algo en lo que hacemos permanentemente resaltamos, ¿no? No solo le enunciamos a la persona puede ir a tal lugar, sino que nos aseguramos de darle una derivación por escrito, si es necesario lo reforzamos con un mail, un llamado telefónico, pero sobre todo queremos garantizarnos que la persona llegue a ese servicio que a nosotros nos importa que intervenga. Después Jorge puede dar cuenta de todas estas situaciones que yo estoy contando desde su experiencia, ¿no? Así que bueno, ese es el funcionamiento. El objetivo está recontra superado, está cumplido. Nos enorgullece poder decir que la resolución judicial hoy es inmediata. Me puedo animar a decirles que en un promedio de 2, 3 horas la persona se va con una medida de protección desde la oficina. Si bien los juzgados de familia no están en turno, el horario de los juzgados de familia es el horario judicial de 7:30 a 13:30. Sin embargo, y a partir también de todos estos convenios y demás, tenemos la posibilidad después del horario judicial de hacer las consultas a los jueces y juezas que estén de turno para que se adopten medidas, y hoy en una sola consulta telefónica el juez penal que corresponde generalmente adoptan medidas de protección. Algo inédito, algo que yo les contaba que al principio costó mucho, que había resistencias por parte del fuero penal, sobre todo de intervenir en algunas cuestiones, y sin embargo hoy eso está muy superado. Se adoptan medidas cautelares sin cuestionar el marco en el que sucedieron los hechos, sin tener demasiados elementos, porque saben que una de las características del fuero penal es esto,
el tener la mayor cantidad de elementos en ese momento para adoptar una decisión. Sin embargo, en estas situaciones, con el informe que se hace desde la oficina, es suficiente para el dictado de estas medidas de protección. Lo bueno que trajo también la pandemia es la notificación electrónica. Hoy hay otros mecanismos para notificar a la persona denunciada de la resolución judicial, cosa que antes a lo mejor en algún momento fue un obstáculo porque se requería que la persona volviera a la oficina para notificarse o se presentara en el juzgado interviniente para a su vez correr el oficio a la comisaría y ahí se notificara a la persona denunciada. Eso también hoy es un aspecto superado, se notifica por WhatsApp, por mail, por cualquier medio electrónico que la persona ponga en conocimiento. Y desde el año 2017 la Corte decidió ampliar las funciones de la oficina y nos habilitó para la toma de denuncias en casos de trata con fines de explotación sexual o explotación de situación de la prostitución. Desde ese momento también tenemos esa competencia, para lo que también desarrollamos instrumentos propios muy similares a los instrumentos que usamos para violencia doméstica, que es la mayor cantidad de denuncias que nosotros recepcionamos en la OBE tienen que ver con situaciones de violencia familiar, no tanto de trata. A veces se dan situaciones de trata dentro de situaciones de violencia familiar, pero el gran volumen corresponde a violencia doméstica. Si quieren, les voy a compartir pantalla para mostrarle, para poder graficar en datos, en números, todo esto que yo les dije. Permiso, Marilyn, comparto. Sí, por favor, ¿podés? Ahí Sí, está. sí, ahí está. Bueno, les Genial. pongo Ahí te vemos. primero, perfecto. Esta primera diapositiva donde muestra en números todo el trabajo hecho durante estos, a ver, perdón, no, este no es el de los 15 años, perdonen, acá lo tenemos, el de los 15 años de funcionamiento. En 15 años recepcionamos 140.260 denuncias. Personas afectadas son muchas más, porque por cada denuncia puede haber más de una persona afectada. Lamentablemente, lo que demuestra el tiempo es que estamos en un ascenso permanente de casos y de denuncias. Desde el comienzo de la oficina aumentó en un 65% en total la cantidad de denuncias. Solo vimos una disminución o un estancamiento en los 2 años de pandemia, donde por razones de público conocimiento y las restricciones que existían en cuanto a la posibilidad de trasladarse de las personas, es que hubo un estancamiento en los números, pero inmediatamente, una vez que finalizaron estas medidas de protección, otra vez los números se mostraron en alza. 76.473 consultas informativas. Estas son aquellas situaciones en las que la persona viene y refiere a lo mejor alguna situación que no corresponde para ser tramitada dentro de la oficina y se pone a disposición de ella los recursos que correspondan según lo que refiere. Esto es otro de los servicios que yo les comentaba que dábamos desde la oficina. O muchas veces la persona se acerca para pedir información, para entender cómo trabaja la oficina. Ustedes entenderán que no siempre las situaciones de violencia se denuncian en el primer momento. De hecho, después vamos a ver otros datos del tiempo que transcurre desde que la persona refiere ser víctima de violencia hasta que finalmente decide hacer la denuncia. Entonces, muchas veces las personas se acercan, preguntan acerca de cómo es el trámite, se van con los datos que correspondan y nada más. Y eso representan 76.473 personas. Ahí está el dato de las personas atendidas. 216.733 personas pasaron en estos 15 años por la oficina.
184.132 personas afectadas. Esto es lo que les decía. Dentro de esos 140.260 legajos hay más de una persona probablemente afectada. Nosotros damos cuenta de esa situación, también se evalúa la situación de riesgo de todas las personas que estén alcanzadas por esa situación de riesgo, pero se hace en una única presentación, en una única denuncia. El promedio de denuncias por año es de 9.700. Esto bajó un poquito por estos 2 años que les cuento, si no veníamos con un promedio de arriba de 10.000 o 11.000 denuncias por año. Lo mismo, 5.300 consultas informativas por año. El 62% de las personas afectadas son mujeres. Esto que yo les decía antes es un poco más si le sumamos a las niñas y a las adolescentes. En el 99% de los casos hacemos derivación a la justicia civil con competencia en familia, y en el 88% de los casos la derivación también es al fuero penal. La derivación a penal también van a ver que es alta porque por una disposición de la Corte se nos ordenó, y tal como lo establecen los convenios internacionales a los que el Estado argentino adhirió, todas las situaciones de violencia en las que esté involucrada una mujer tienen que ser obligatoriamente investigadas por el Estado. Entonces, cuando la persona se acerca a la oficina, nosotros ponemos en conocimiento de la persona esto, informándole que si es su relato surge la posible comisión de un delito, sea de instancia privada o de instancia pública, nosotros como deber por ser funcionarios de la justicia y por el deber que nos alcanza, de oficio vamos a iniciar esta denuncia penal. De todas maneras, le pregunta si quiere instar o no la acción, se deja consignado su intención en el legajo, pero de todas maneras lo ponemos en conocimiento. 39.084 denuncias con informe médico. Esto es lo que les contaba antes. Toda aquella persona que refiere tener lesiones visibles o constatables y acepta ser revisada por el servicio médico de la oficina, pasa a esa instancia en la que se le examina y se le elabora el informe con las fotos correspondientes de la lesión. Este es el informe más macro, con los números más importantes de estos 15 años de funcionamiento. Después hacemos todos los años distintos informes trimestrales en los que vamos dando cuenta de estos mismos, perdón, muy bien el mouse, de estos mismos números. Yo les contaba en algún momento la importancia de poder sistematizar todos estos datos, porque en definitiva es lo que después nos van a permitir, o en realidad es lo que va a permitir que a los organismos competentes poder pensar políticas dirigidas, específicas y especializadas de acuerdo a los números que se muestran, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia de los datos, de llenar todos los documentos y las fichas internas que elaboramos, porque son las que después nos permiten a nosotros sistematizar toda esta información, que tan valiosa es para que, por ejemplo, organismos del Poder Ejecutivo puedan, insisto, desarrollar políticas específicas y poner eventualmente el dinero, las fuerzas, el trabajo donde corresponda, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados de trabajar sobre a veces datos de la percepción, ¿no? De lo que sentimos, de lo que nos parece. Es importante esto y a veces los números dan cuenta de situaciones que ni nos imaginamos. Entonces, para nosotros esto es muy importante y regularmente durante todo el año estamos presentando estos informes. Acá van a ver otro tipo de datos, ya está diferenciado los tipos de violencia. Los predominantes son siempre la violencia psicológica, en este caso es de 97%, a veces llega a ser de 99%,
en la mayoría de las situaciones se da este tipo de violencia. 43% de violencia física, que es mucho. Esto también se puede asociar al tiempo que transcurre desde que la persona es afectada por esa primera situación de violencia y cuándo viene a denunciar. En general, la violencia física viene algún tiempo después, no es la primera violencia o el tipo de violencia que se da. Primero, esa persona probablemente haya sido víctima de violencia psicológica durante mucho tiempo antes. La mayoría de las situaciones de violencia se dan en un contexto de parejas o exparejas. Van a ver que es un 42%. El resto de las violencias se dan en otros tipos de vínculos filiales, fraternales, eh, hijos, hermanos, bueno, fraternales, perdón, es un 38%. Probablemente en otro informe esté detallado también. También desagregamos los datos de, bueno, de socioeconómicos todos, nivel educativo, nacionalidad, lugar en el que vive. Discriminamos también el tipo de riesgo, cuáles son los riesgos más evaluados. 31% es de riesgo altísimo y alto, que también es mucho, o sea, una tercera parte, casi una tercera parte de los casos que tramitamos es de altísimo o alto riesgo. Y en este trimestre al menos 561 personas fueron las personas afectadas. Ahora les muestro otro informe así también específico que hicimos sobre personas mayores. También lamentablemente es un tipo de violencia que cada vez se da más. Esto es donde las personas afectadas son adultas mayores. 991 denuncias tuvimos durante el año 2022. 5 de cada 10 denuncian a sus hijos, eh, que es mucho, que también, a ver, es una de las violencias que más cuesta denunciar. A veces denunciar a un hijo es una de las decisiones más difíciles y es lo que la persona en general refiere cuando viene a la oficina. Sin embargo, a partir también de los datos que la oficina informa y que brinda a los distintos organismos, se empezaron a desarrollar programas y, bueno, y estructuras que hacen trabajo de prevención y de acompañamiento para adultos mayores, para que justamente animarlos a acercarse a oficinas como las nuestras o acompañarlos, porque muchas veces dependen del cuidado que sus hijos o sus hijas les den. Entonces, a ver, si bien en todas las situaciones siempre hay factores económicos que determinan la decisión de hacer o no la denuncia, porque ustedes sabrán que hay un tipo de violencia específico que es la violencia económica y en general es también una de las trabas eh, que la persona afectada tiene para poder decidir hacer la denuncia y a veces también es una de las razones por la que la persona termina volviendo con el agresor, ¿no? Digo, factores económicos o de dependencia económica que la hacen volver. Bueno, acá tienen un poco representados los principales datos de la población adulta o mayor. 70 años es la edad promedio. 369 personas eran migrantes, también más de una tercera parte de las personas que vinieron, y también otra vez la violencia de tipo psicológica es la predominante, ¿no? La violencia ambiental también es muy común en esta población, es ese tipo de violencia que se da sobre, vamos a decir, sobre el resto o sobre las cosas que están en el lugar, el romper algo de la casa, el romper algo valioso para esa mujer o esa persona. Bueno, a ver, bueno, 2.863 medidas de protección. Desde la oficina hacemos el seguimiento judicial de cada uno de los casos. No hacemos un seguimiento personalizado, el seguimiento es estrictamente judicial. Nosotros tenemos a través del sistema del LEC100 la posibilidad de hacer la consulta de cada uno de los legajos y del expediente que se genera en la justicia
y sistematizamos toda la información respecto de las medidas que se fueron adoptando durante el expediente. Que eso también para el interior del Poder Judicial es muy valioso porque también nos permite eventualmente trabajar sobre la magistratura, sobre determinados aspectos. Dentro del área dentro del ámbito de la Corte también existe la Oficina de la Mujer, que tiene como función principal la de capacitar a todos los agentes que integramos el Poder Judicial sobre cuestiones de género. Entonces, tener también estos datos le permite, en este caso, a la Oficina de la Mujer desarrollar talleres específicos, eventualmente hacer campañas especializadas o dirigidas sobre determinados sectores de la justicia y demás. Por eso es que nos importa tanto hacer este seguimiento. Este es el último informe que presentamos el 25 de noviembre en el momento de celebrarse el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, donde hicimos un relevamiento específico de todas las lesiones, de todas las personas que refirieron lesiones durante el año 2022. Hicimos, en este caso sí fue personalizado el seguimiento. Algunas de las personas previa autorización las llamamos y hicimos un seguimiento más personalizado. Fueron 3.884 lesiones constatadas, perdón. 9 tentativas de femicidio, es muchísimo, ya una hubiese sido mucho, 9 es muchísimo. Esto es no porque lo hayamos calificado desde el OBD, estas son las calificaciones penales, esto es el relevamiento, es el seguimiento que hicimos dentro del fuero penal. La oficina, para dejar en claro esto, no hace calificación de delitos. Nosotros sí iniciamos de acuerdo a la competencia del delito que entendemos que se cometió, pero no calificamos. 6.085 medidas preventivas y urgentes se dictaron en estos casos, y acá todo el desagregado del tipo de lesiones. 819 se dieron en el rostro. Que una lesión sea en el rostro da cuenta de otras cosas. Son esas lesiones ya más visibles donde hay otra intención, ¿no? Porque ya hay probablemente otra persona que advierta de esta lesión y que le diga, o sea, tendríamos que hablar en otro momento y poder detallarlo más, pero el que 819 lesiones se hayan dado en el rostro es mucho para el total de lesiones constatadas. 135 estrangulamientos, eso también hoy lamentablemente es cada vez una lesión más común, donde la persona refiere este tipo de maniobras. 41 fracturas, 23 quemaduras, 3 amputaciones, que bueno, también me acuerdo de los casos, no voy a entrar en detalles porque es muy triste, lamentablemente, pero sí les puedo decir que nos llama la atención cómo las lesiones se van agravando año a año, ¿no? Hoy hay lesiones que son cada vez más comunes, las quemaduras cada vez se dan más entre las mujeres. Hubo un caso bisagra en esto, que fue el caso de Wanda Tadei, no sé si lo tienen presente, que fue la novia de uno de los integrantes de Callejeros, donde nosotros también hicimos ahí un análisis específico y fue cuando empezamos a advertir que este tipo de lesiones se empezaron a dar. Y hasta me animo a decirles que se empezaron a dar como un tipo de amenaza específica. Te voy a hacer lo de Wanda, te voy a hacer lo de Callejeros, te va a pasar lo que, ahora no me acuerdo el nombre del, disculpen, pero todas referencias a ese episodio, ¿no? 9 de cada 10 en este caso tenían vínculo de pareja, 6 de cada 10 tenían riesgo alto y altísimo, por supuesto la lesión siempre es un agravante, y 4 de cada 10 personas cohabitaban.
49 tenían un tipo de discapacidad, 43 estaban embarazadas, después lesiones producidas por armas blancas fueron 93 y tuvimos registro de 39 sentencias condenatorias. Bueno, no los quiero aburrir más con datos. Les muestro este último para que vean, es específico de mujeres y de niñas afectadas, esto que les decía antes, que es la población más afectada. 10.231 denuncias, de las que 87% fueron mujeres y niñas. 7 de cada 10 fueron parejas o exparejas. 76% de las personas afectadas, la otra fue 10.231 fueron las denuncias, las 13.783 fueron las personas afectadas, esto que yo les contaba antes. De ese total, 76% eran mujeres y niñas. En este caso, decidimos mostrar los datos, bueno, de las medidas de protección. Se otorgaron 3.020 botones de antipánico, 77 tobilleras electrónicas. Nuevamente la violencia psicológica es el tipo de violencia preponderante en el 97% de los casos. En el 65% se dio violencia simbólica. La física acá es del 50%, 13% es violencia sexual, que también es un tipo de violencia que está increyendo. Cada vez son más las situaciones en las que se refieren este tipo de violencias. De todas maneras, todos estos datos que yo les mostré están disponibles en la página de la OBD y de la Corte Suprema. También desde el año 2017 tenemos a disposición de cualquier persona que quiera hacer la investigación o los cruces de datos que quieran, las bases abiertas de la oficina. Eso también lo van a encontrar tanto en la página de la OBD como la Corte. Si alguno de ustedes tiene interés de hacer alguna investigación o trabaja en algún organismo donde tengan la posibilidad de trabajar sobre todas estas políticas de las que venimos hablando, tienen a disposición todos los datos. Y por otro lado, también nosotros estamos a disposición para que nos pidan la información que necesiten y poder aportar en el trabajo y, bueno, en las intenciones de cada una y uno de ustedes. Quedo a disposición para que hagan las preguntas, si les parecen, para cambiar un poco ya que no sea sola la que hable, sino que pueda hablar en función de lo que a ustedes les interesa. Muchas gracias. Gracias, María Emilia, muchas gracias. Es muy importante todo el trabajo que haces, que vienen haciendo. Es un organismo por excelencia que trabaja con esta problemática, así que es súper valioso toda esta información y todo lo que nos pudiste transmitir hoy en este espacio lleno de aprendizajes para todos. Tenemos algunas preguntas. Bueno, desde ya también muchas felicitaciones y agradecimientos, ¿sí? Los comentarios que están acá, que vamos recibiendo acá por el chat. Voy a invitar a Marcela a que pueda transmitirte algunas preguntitas, ¿sí? Que pudimos ir ahí seleccionando. Sepan entender que si alguna, pido perdón que quede ahí media filtrada, pero bueno, a veces se mezclan un poquito porque son varias. Y algunas también la doctora ya fue quizás respondiendo a medida que fue exponiendo. Marce, si te parece, ¿Y cómo no? te doy la palabra. Una persona que ya denunció, ¿puede volver otra vez? En caso afirmativo, ¿qué sucede? Sí, por supuesto, la persona puede venir las veces que sean necesarias. Lo que suceda dependerá mucho de la situación, si hay hechos nuevos o no, si se acerca porque hubo un incumplimiento de las medidas adoptadas ya en una denuncia anterior, y de acuerdo a eso va a ser el tipo de intervención que tengamos, pero por supuesto que pueden acercarse las veces que sean necesarias. Muy bien. Si la violencia se da de un hombre a una mujer que no son familia, ¿puede denunciar en la oficina de violencia doméstica? Eso tiene que ver con las excepciones que yo les contaba. Va a depender mucho del caso. En principio no es la competencia natural de la oficina,
pero si por alguna razón evaluamos que la persona está en una situación de extrema vulnerabilidad o de riesgo, o que eh, podemos advertir que no va a continuar con el trámite en otro organismo si no es el del OBD, la tomamos de todas maneras y le damos la intervención al organismo que corresponda. Ahí ya la derivación no va a ser al juzgado de familia por el hecho de no existir vínculo entre las partes, será a quien corresponda de acuerdo a lo que la persona refiere, ¿no? ¿Con qué instrumento técnico de entrevista están trabajando para diagnosticar la violencia de género o la familiar o el abuso? Bien, no lo hacemos sobre una única técnica y tampoco diagnosticamos. Lo que nosotros hacemos es una inferencia profesional de lo que la persona refiere sobre la base de estos indicadores que yo les comentaba, que fueron especialmente diseñados para esta medición. ¿Cuáles son los parámetros para definir si el riesgo es medio o alto? Bueno, es el valor que se le asigna, insisto, perdonen, a cada uno de estos indicadores que les decía y que a partir de una combinatoria que le ponemos o que hicimos sobre la intensidad y la frecuencia de que esos indicadores se presenten y la sumatoria de todos estos y la inferencia, por supuesto, de los profesionales es que se determina el riesgo. Bárbaro. Yo acá tengo unas otras cortitas, María Emilia, si me permitís, para transmitirte otras Sí, por supuesto. preguntitas. Vos habías comentado de que el personal que conforma la Oficina de Violencia Doméstica recibe capacitaciones, ¿no? Esto sobre Sí. todo que vos ahí indicabas que se amplían en la temática a tratar, esto de la trata de personas y bueno, em, ¿recibe el personal alguna relación con alguna capacitación referida al autocuidado profesional? Sí, a ver, no, dentro de lo que es el Poder Judicial, este tipo de prácticas no son lo más comunes, ¿no? Porque además también es muy particular nuestra estructura dentro del ámbito judicial. Sin embargo, a través del sistema de Naciones Unidas tuvimos la oportunidad en 3 veces de tener supervisiones externas y después todas, bueno, pautas de cuidado interno que desarrollamos acá desde la oficina para el personal. Sí. Bien, perfecto. Otra pregunta es si la Oficina de Violencia Doméstica hace seguimientos específicos luego de la denuncia para saber qué sucedió con el agresor puntualmente, si hay algo de eso. Bueno, solo lo que se dé cuenta del expediente, nada más. Es Claro, lo que yo les decía, no tenemos la posibilidad de contactarnos con la persona y a lo mejor tener otro tipo de seguimientos. Es únicamente lo que surja del expediente. A veces del expediente penal surgen otras cuestiones porque está centrado sobre la persona denunciada. Entonces, a lo mejor ahí podemos, se puede dar más cuenta uno de cómo siguió la situación, pero no más de lo que surge de la consulta que hacemos en el expediente digital. perfecto. Y la última, por mi parte, es, calculo que esto también tiene que ver un poco con el alcance de las medidas cautelares que preguntan acá, es si se evalúa desde la OBD la instalación o la indicación de activar un botón antipánico, un botón digamos, de riesgo, y si se hace un seguimiento desde la oficina puntualmente de ese dispositivo, o no lo hacen ustedes. A ver, el seguimiento y la administración de todos los dispositivos electrónicos es de la policía de la ciudad. Sí, a veces tenemos registro de la activación de esos botones porque muchas veces nos llegan los oficios de la policía donde se nos informa que determinado dispositivo fue activado o no. Nosotros no sugerimos tampoco a la justicia de cuáles son las medidas que se tienen que adoptar. Tratamos de que se infieran y damos recomendaciones específicas, pero no de medidas determinadas.
pero si ustedes ven los números, y de hecho en uno de los resúmenes ejecutivos que les mostré, se ve la cantidad de botones otorgados y está dentro de las posibilidades de que los jueces los otorguen, por supuesto. Sí, totalmente. Bueno, bárbaro. Yo quería agradecerte nuevamente por tu valioso tiempo, por estar acá. Gracias a ustedes. Volvemos a lo mismo, no sé qué es una problemática tan compleja, pero bueno, desde la coordinación de la maestría y de la especialidad en lo que implica en las relaciones interpersonales y la prevención y abordaje en las violencias, está buenísimo este tipo de espacios de parte de referentes como vos que pueden darnos ese testimonio en primera persona de cómo trabaja este organismo, sobre todo, porque realmente creo que desde la perspectiva de la prevención es donde quizás uno más puede aportar, ¿no? Para este tipo de problemáticas y temáticas tan complejas que cada vez notamos que está como un poco peor. Así que bueno, gracias. Espero poder encontrarnos en alguna otra oportunidad. Y quería recordarles, antes de pasarle la palabra al director de la carrera, para que podamos hacer como un cierre, agradecerles a todos, por supuesto. Quedo a disposición por cualquier consulta o duda que tengan. Y el 11 del 12, recuerden que a las 18 horas ya volvimos ahí a mandar el link, vamos a tener una charla informativa, ¿sí? En lo que respecta a la carrera de la maestría y de la especialidad en prevención y abordaje en violencias y maltrato de niñez y violencia de género. Así que bueno, de mi parte agradezco nuevamente la presencia de todos y de todas aquí. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Saludo al final para no molestar al principio. Les agradezco mucho que nos acompañen siempre. Mi agradecimiento especial a la doctora Cecín, que tuvo la amabilidad, la generosidad de brindarnos este espacio de su tiempo, que es muy valioso. Pero creo que nadie de todas las personas que estuvieron presentes deben tener duda de la importancia que tiene para nosotros en nuestra temática, lo central que significa el trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica, que ella también la representa. Por eso estábamos nosotros ansiosos, pendientes de si iba a poder venir, porque para sentar las bases de estas carreras que estamos lanzando, necesitábamos contar con la palabra del organismo que además es público, más importante en la temática de nuestro país. Así que, bueno, le agradezco enormemente a la doctora Cecín. Fue un honor contar con usted acá. Lo mismo para todas las personas que nos acompañaron, y reitero la invitación que hizo Marilyn, de que el día 11 de diciembre a las 18 horas vamos a hacer esta charla, este encuentro informativo de lo que son las carreras, para quienes les interese interiorizarse. Bueno, buenas tardes a todas. Un saludo grande. Gracias. Gracias.